Imagina vivir con alguien que te convence de que tus recuerdos son falsos, que el peligro está solo en tu cabeza y que incluso tus amigos, tus hijas y la policía dudan de ti. Bienvenidos a Retina Rota, yo soy Edraciel y en esta ocasión estaremos analizando la nueva serie de Ángela de la plataforma de Netflix. Una historia donde la manipulación es tan precisa que va destruyendo la mente antes que el cuerpo. Así que pónganse cómodos y no olviden lo que pasa cuando apagas las luces. Esta es la historia de Ángela, una mujer que a simple vista parece vivir una vida perfecta junto a su esposo Gonzalo y sus 2 hijas. Sin embargo, detrás de esa imagen de ensueño se oculta una realidad sofocante. Gonzalo ejerce un control absoluto sobre la vida de Ángela. Todo inicia con un paseo en bote. Al regresar de Ángela se siente mareada y un vecino lo nota antes que Gonzalo. Y ese simple detalle despierta en él una mezcla de celos y molestia. Ángela, mientras limpia la casa, escucha en las noticias sobre la desaparición de una arquitecta, una colega de su esposo. Antes de poder procesarlo, Gonzalo apaga el televisor y le dice que se vaya a dormir. Ángela intenta despedirse con un beso, pero la rechaza fríamente. Esto es conocido como control coercitivo. Restringir información, invalidar síntomas, moldear el mundo de la víctima. Gonzalo no es quien quiere a Ángela. En realidad, la quiere dependiente de él. Ángela lleva a sus hijas al colegio. Se encuentra con una amiga, Esther, la cual evita debido a que ella cree que fue su amiga la que le puso una denuncia anónima de maltrato a Gonzalo. Más tarde, Ángela va a visitar a su madre, una mujer mayor que sufre de esquizofrenia y que está al cuidado de una señora llamada Maribel. Esa misma noche, Gonzalo llega de mal humor. Intenta mostrarse como un buen padre frente a las niñas, pero cuando van a la cama, el gesto cariñoso se transforma. La acusa de haber arruinado su intimidad desde que lo denunció por maltrato. Ella niega haberlo hecho, pero él está convencido de que fue ella. Ángela le vuelve a dejar claro que ella no puso la denuncia y que incluso hizo que la quitaran. En otro día, durante una cena con amigos, Laura, una amiga, le pide que le haga un diseño de su casa. Ángela también, al igual que Gonzalo, es una arquitecta, pero por ciertos motivos dejó su trabajo para dedicarse a sus hijas. Ángela con mucho temor les dice que no, mientras mira a Gonzalo, quien evidentemente está muy enfadado. Todo se empeora cuando dicen que ella es mejor arquitecta que él, y esa noche él les recuerda que cuando trabajaba pasó algo terrible, insinuando sus culpas y reforzando la idea de que su papel es quedarse en la casa. Al otro día, Ángela cubre con maquillaje unas marcas en el cuello, provocadas por un agarre violento de Gonzalo. Él anuncia que se ausentará varios días por el trabajo. Ángela recibe una llamada luego de llevar a las niñas al colegio. Llega a su casa y son unas flores de parte de Gonzalo, estas pidiéndole disculpas. El repartidor se presenta como Eduardo Silva y dice ser que es su amigo o antiguo compañero del instituto. Ángela recibe la llamada de su esposo, por lo que no tiene de otra que despedirse de Eduardo. Pasan unos días y Eduardo contacta a Ángela. Le dice que registró su número y debido a esto envía varios mensajes durante el día mientras Gonzalo está de viaje. Eduardo la invita a visitar antiguos lugares de cuando estaban en el instituto. Tras pensarlo mucho, decide y acepta. Pasan una tarde agradable, hablan de los profesores y de los lugares que eran muy frecuentes para los alumnos. Luego van a casa de un amigo y mientras toman un poco de vino, le revela que se ha dado cuenta de las marcas que tiene en el cuello. Ángela intenta justificarse mencionando que Gonzalo a veces se le pasa la mano y los maltratos son solamente algunas veces. Eduardo se disculpa y le da un abrazo. En un paseo por la playa en moto, Ángela recibe una pequeña quemadura en la pierna por el escape de la moto. Eduardo le cura con agua. Luego, la tensión sube. Cuando Eduardo la besa, Ángela, confundida, recibe una llamada de Gonzalo anunciando que volverá pronto. Desesperada por llegar antes que él, descubre que la moto había sido vandalizada. Forzada a improvisar, toma un taxi y alcanza a llegar a la casa justo antes de Gonzalo. Se esconde en la ducha para borrar cualquier rastro. Y esa noche, durante una cena, decide enviarle un mensaje a Eduardo. No quiero hablar más contigo. Eduardo contacta con Ángela. Le revela que él no es ningún compañero de instituto, que todo lo que él sabía de ella se lo había contado Gonzalo, debido a que lo contrató para quitarle la vida a Ángela y que él aún cree que fue ella que lo denunció. El golpe psicológico es devastador. Alguien que parecía su refugio se convierte en una extensión del abuso. Así es como las víctimas de abuso pueden aferrarse a cualquier vínculo que les brinde seguridad.
incluso si es ilusorio. Al día siguiente, Ángela se despierta y descubre que sus hijas no están. Desesperada busca y no las encuentra. Entonces inicia el pánico. Justo cuando iba a denunciar su desaparición a la policía, entra la llamada de Gonzalo. Él le recuerda que ya le había avisado que saldrían a pescar él y las niñas, pero Ángela no recuerda nada de eso. La seguridad con la que él habla siembra en ella una duda sobre su salud mental. Este tipo de situaciones, en las que la víctima duda de su memoria, son herramientas de desgaste psicológico conocidas como gaslighting, que siembran dudas sobre la propia percepción de la realidad. Gonzalo aplica un gaslighting constante, reescribiendo el pasado para controlar las decisiones de Ángela. El aislamiento social, evitar a Esther, cortar con amistades, negar oportunidades. Es una táctica de dominio para que ella no tenga punto de apoyo aparte de él. Ángela empieza a preguntarse si realmente está perdiendo la cordura. Con todo lo que le está pasando, ella decide acercarse a Esther. Esta le vuelve a negar que haya puesto la denuncia y esta vez Ángela le cree. Le pregunta si es cierto que Gonzalo la maltrata y Ángela lo niega rotundamente. Esther no tiene de otra más que creerle y le deja claro que si en algún momento la necesita, ella y su bufete de abogados están dispuestas a ayudarle. Luego podemos ver a Ángela en la limpieza del barco. Dentro encuentra una bufanda. Le pregunta a Gonzalo. Este le dice que le pertenece a Laura. Ángela se queda con la duda. En otro momento, Ángela ve esa misma bufanda en la foto de la mujer desaparecida en las noticias. El miedo se apodera de ella. No solo su vida está en riesgo, sino que hay la posibilidad de que él esté implicado en algo mucho más grave. Luego van a una fiesta del trabajo de Gonzalo. Ellos hablan de la mujer desaparecida, que era su colega. Ángela se infiltra en la oficina de su esposo y hurgando encuentra pruebas, un teléfono oculto y un ramo de flores. Con la ayuda de Eduardo, fingen un atraco para poder sacar el teléfono. Logran entrar al celular y encuentran un mensaje que conecta con la desaparición. La mujer en este le pide a Gonzalo que pare con todo. La frase suena como una súplica desesperada. Eduardo nuevamente se gana la confianza de Ángela, quien insiste para que vaya a la policía a poner la denuncia. Ángela así lo hace. Pero sin embargo se encuentra ahí con su esposo, quien estaba haciendo la denuncia del robo. Ángela, asustada y con miedo de ser descubierta, opta por botar el teléfono. Durante la noche, Eduardo a escondidas entra a la casa para advertirle de que no se quede sola, que Gonzalo tiene planificado quitarle la vida en ese momento cuando las niñas no estén. Ángela se horroriza al saber que su esposo se irá de viaje y tendrá que quedarse sola. Para tratar de retrasar el viaje, se autolesiona, se hace una herida en la mano, pero su plan no da frutos. Opta por buscar de nuevo el celular que había botado, pero no lo encuentra. Ángela entra en pánico y recurre a Eduardo. Este le ofrece refugio en la casa de su amigo y promete reunirse con ella. Gonzalo llama a Ángela y le informa que canceló el viaje. Eduardo, ante el temor de Ángela, le propone eliminar a su esposo. Ella acepta con dudas y planean citarlo. Para relajarse, Ángela va a la playa con sus hijas. Luego de analizarlo, desiste de su decisión y le pide a Eduardo que no lo haga. Este le informa que Gonzalo no acudió a la cita, haciendo que una vez más Ángela tema por su vida. Cree que su esposo está sospechando y más cuando Eduardo le dice que algo raro está pasando. Eduardo le dice que se encontrarán en la casa de su amigo. Cuando llega a esta, se da con la sorpresa de que Eduardo yace en el suelo sin vida. Asustada, trata de huir con sus hijas y en ese mismo momento aparece Gonzalo. Ángela lo amenaza con un arpón y le advierte que no se le acerque. Una de las niñas va hacia su padre. Él carga en sus brazos a la niña y con todo el alboroto hace que se le escape un arponazo a Ángela. En ese momento llega la policía y Ángela es detenida por atentar contra la vida de su esposo y también el de sus hijas. Ya detenida, Ángela quiere denunciar los maltratos que ha sufrido durante años, pero esta no tiene pruebas. Les habla sobre el cadáver de Eduardo, pero la policía les revela que no encontraron ningún cuerpo en el lugar. Y por si fuera poco, le muestran las cámaras de seguridad para que vea que ningún repartidor llamado Eduardo le entregó flores. Le hacen saber de que todo lo que está contando se asemeja a la historia de un libro, La Coartada Perfecta, el cual está escrito por el autor Eduardo Silva, el mismo nombre de la persona que asegura que su esposo contrató para atentar contra su vida. La situación se complica. Su esposo dice que no conoce ningún Eduardo Silva.
que su esposa es muy dependiente de él e inestable emocionalmente. Le comenta sobre su madre esquizofrénica. También la situación en su trabajo que le había dado muchos problemas. La vez que Ángela dejó a una de sus bebés en el automóvil por ir a investigar o a resolver algo del trabajo. Todo esto resultó en que Ángela fue ingresada en un hospital psiquiátrico. Ahora realmente duda de toda su realidad. El internamiento no es solo un golpe emocional, es la cristalización del control absoluto. El abusador ha logrado que ella y las instituciones la vean como inestable y con una posible condición de salud. Ángela se convence de que Eduardo probablemente no fue real, sino una creación de su mente como respuesta al estrés y los constantes maltratos de Gonzalo. Se dedica entonces a recuperarse para volver con sus hijas. Antes no tomaba las medicinas, pero ahora ya sí. Tras una visita de Esther, esta le dice que quien denunció a Gonzalo fue Maribel, la persona que cuida a su madre. Esto debido a las marcas que le dejaba a su esposo. Maribel se dio cuenta de que ella estaba siendo maltratada. Ahora más que nunca, Esther está dispuesta a ayudarle. Ángela lee el libro que se asemeja a la historia que le contó a la policía y se convence de que Eduardo nunca existió. Luego de unos estudios, la psiquiatra le dice que ella no sufre de psicosis por esquizofrenia, por lo que finalmente es dada de alta. Esther pasa a recogerla al psiquiátrico. Antes de ser llevada a casa, le pide a su amiga visitar todos los lugares que visitó con Eduardo, supuestamente, pues aún siente que esa fantasía fue real. Esther le complace. Luego finalizan con la visita a su madre, y ésta se percata de una quemadura que nuestra Ángela tenía en su pierna. Entonces Ángela recuerda, esa quemadura se la había hecho con la moto de Eduardo. Entonces, todo eso no fue una creación de su imaginación. Ahora ya tiene pruebas. Se lo comunica a Esther y comienzan con su investigación. Este es uno de los momentos más potentes cuando la víctima, Ángela, recupera un ancla con la realidad. La quemadura funciona como símbolo del rastro imborrable del abuso y como una chispa de esperanza para reconstruir toda la verdad. Llaman a cada taller mecánico cercano de la carretera, donde según recuerda Ángela que la moto de Eduardo había sido vandalizada durante una de sus citas. Finalmente consiguen el taller que coincide con la fecha y con la descripción de la moto que Ángela menciona. Tras sobornar al mecánico, este le da el nombre verdadero, Roberto Jogoyen. Ángela consigue la dirección de su negocio, un bar, y van para poder enfrentarlo. Al ver cara a cara a Roberto y reclamarle, este dice de forma arrogante que no conoce a Ángela y niega haberla visto antes. Esto la confunde bastante, pero siguen indagando sobre Roberto y su bar y descubren que un amigo de Gonzalo fue quien le dio la licencia para el negocio a Roberto, el cual tiene varias faltas de seguridad. Una noche van Esther y Ángela al bar de Roberto y ve que él tiene un pequeño bote. Pero lo extraño es lo que ella logra ver en el bote. Esta es una defensa y no cualquier defensa. Esta es la defensa del bote de Gonzalo. Entonces se abre nuevamente la posibilidad de que estos dos realmente sí se conocen. Llega al juicio por la custodia de las niñas. Consiguen todas las pruebas que pueden para respaldar su historia. Hablan sobre todo lo que hizo Gonzalo, sus maltratos y de cómo pretendió hacerle creer que tenía una condición mental. Todo demuestra que hay una conexión entre Roberto y su esposo y las presentan ante el juzgado. Gonzalo lo niega todo, pero es evidente de que él ayudó a Roberto con su negocio a cambio de que éste le apoyara para hacer creer que Ángela era una enferma mental. Tras varias sesiones, Gonzalo consigue convencer a la jueza. Para ella, Ángela es inestable y con una posible herencia de la enfermedad mental de su madre, a pesar de que las pruebas demuestran lo contrario. Y finalmente, Gonzalo consigue ganar la custodia de sus hijas. Estando en casa de su madre, Ángela descubre que Gonzalo se había llevado algo de su cobertizo, descubriendo luego de que le había robado sus diarios. Entonces comprendió todo de cómo Eduardo, o mejor dicho Roberto, sabía tanto sobre su pasado. Va a casa de Roberto y le convence de que le ayude a cambio. Ella no le va a denunciar sobre su negocio y sobre los problemas de seguridad que tiene. Este acepta. Ángela le dice que necesita que él haga una llamada y le dé la clave de la computadora de su bar. Ángela va con Esther. Esta se queda en el auto. Ella entra en el bar y abre la laptop. Entonces nota que Gonzalo llega.
Este había recibido la llamada de Roberto de que ella estaba en el bar y de que sabía sobre los diarios y la copia que él tenía. Ella confronta a Gonzalo. Este, bajo insultos, desata toda su ira, demostrando su verdadera identidad abusiva, golpeando brutalmente a Ángela. Entonces, ella le hace ver a Gonzalo de que todo su plan falló. Le enseña la computadora. Estaba encendida en una videollamada con la escuela en reunión virtual. Todos los padres y maestros pudieron escucharlo todo y ver la golpiza que este abusivo hombre le daba a su esposa, a la persona que se suponía él debía cuidar y no maltratar. Llega la policía luego de que Esther les llamara. Gonzalo es arrestado y Ángela, inconsciente, es llevada a un hospital. Luego recibe la visita de Roberto. Este trata de disculparse, pero Ángela solo le dice que arregle el problema de seguridad de su bar, pues muchas vidas se podrían perder. Ángela sale del hospital, se reencuentra con sus niñas y va a casa de su madre para quedarse a vivir con ella. Esther y Ángela salen de paseo. Llaman a Roberto y le preguntan que si ha arreglado el problema. Este le miente diciendo que sí, que lo había arreglado. Ellas van al negocio mientras está cerrado e incendian el mismo para evitar una desgracia mayor, mostrando a una mujer que ha cruzado un umbral. Ya no permitirá que otros pongan en riesgo a inocentes, incluso si eso implica romper la ley. La historia de Ángela es la de muchas personas atrapadas en relaciones donde la violencia no siempre deja moretones visibles. Esta presenta signos compatibles con trastorno de estrés postraumático, hipervigilancia, recuerdos intrusivos, alteraciones en la memoria y reactividad emocional intensa ante amenazas. Evidencia episodios de gaslighting inducidos, distorsión de recuerdos, dudas sobre la propia percepción, pensamientos intrusivos sobre estar perdiendo la cordura. Gonzalo no solo fue un abusador físico, fue un arquitecto de realidades falsas, un personaje con posible trastorno de personalidad narcisista, necesidad excesiva de admiración, explotación interpersonal, falta de empatía y sentido de derecho. Ángela sobrevivió, pero no volvió a ser la misma. Nadie lo hace. Lo que ganó no fue la ilusión de que todo está bien, sino la certeza de que su historia le pertenece, porque cuando logras ponerle nombre a tu miedo, ya has ganado la primera batalla para dejar de vivir en él. ¿Y tú qué opinas sobre la vida de Ángela? Si conoces a alguien en situaciones parecidas, ayúdale si está en tus posibilidades, pues ningún ser humano debería ser objeto de maltrato ni físico ni mental, mucho menos de la persona que se supone te debería cuidar. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete, comenta y dale like. En la pantalla final te dejo el enlace al análisis de la película de Arda por si no la has visto. Sin más nada, pues, hasta la próxima.